que menos. Si en el fondo la inflación sigue en el 3,6, 3,7, pues no ha conseguido bajar al 3,6 por culpa de la inflación, por culpa de la energía, de la inflación energética, pero se queda en el 3,7 y no reacelera de una manera agresiva. Ojo, porque servicios sí empieza a preocupar. Sigue siendo el componente claro que lanza hacia arriba esa inflación. Ese componente de servicios sí preocupa, porque parecía que iba a darle una relajación y no lo está haciendo. A partir de ahí, el mercado está viviendo un poco la sensación de que mejor relativizar que preocuparse en demasía, cuando lo que ha visto en las últimas actas de la Reserva Federal es que la Reserva Federal, la FED, no va a poder seguir subiendo los tipos de interés. Y si lo hace, pues será recordada por haber subido los tipos de interés cuando evidentemente ya no podía subir los tipos de interés. De tal manera que la fotografía hoy ha sido un poquito de bajada, sobre todo cuando ha conocido ese jarrito de agua fría, vaso de agua fría, ni tan siquiera un jarro de agua fría, y a partir de ahí un movimiento de recuperación, porque al final lo que de verdad está mirando el inversor es que el camino de reducción inflacionaria va por buen camino, lento, demasiado lento, excesivamente lento, pero por el buen camino. El otro punto fundamental, se lo pueden imaginar, está alrededor de las dudas sobre la geopolítica y sobre todo de lo que sucede alrededor de Israel. Hoy hemos visto cómo durante el día la OTAN, Estados Unidos, Blinken en Israel daban un mensaje incluso a Israel de calma un poco, en el sentido de tienes que hacer lo que tienes que hacer, pero lo que hagas va a ser muy importante, aunque sea lo que tienes que hacer de la manera en la que lo tengas que hacer. Me explico. Lo que le ha dicho Blinken y lo que se mueve también por parte de la OTAN es, sí, es evidente que tienes que ir contra Hamás por el ataque que has tenido, pero ¿cómo vas a ir? ¿Cómo vas a hacer el ataque? Provocando una escalada mayor, porque la gran clave del día hoy está en la escalada de la guerra de Israel. Está en la escalada hacia ese movimiento en el que Siria, pero también Líbano, empiezan a entrar en la fotografía con una preocupación importante, en el que ya no es solo Irán. De tal manera que depende de cómo haga lo que tiene que hacer, parafraseando a Blinken, ahí vendrá un movimiento en el que habrá mayor escalada o menor escalada. Pero escalada va a haber seguro, pero que haya una mayor escalada puede ser más problemático en este entorno. Que haya una menor escalada depende fundamentalmente de lo que pueda acontecer, de lo que pueda suceder alrededor de la reacción de Israel en la tan cacareada ya invasión que no llega del todo, pero que sí que se va anunciando. Lo que hoy sí que le ha dicho Israel a Hamás es que no va a hacer ningún movimiento de recuperar agua, combustible, alimentos, energía, hasta que no sean liberados todos los rehenes. Por lo que le ha puesto la línea roja clara. Hasta que no libere todos los rehenes, todas esas cuestiones clave alrededor de poder levantar el sitio a Gaza no se van a producir. Los aliados de la OTAN, que estaban esperando al movimiento de Estados Unidos, dicen ahora que instan a la liberación inmediata de los rehenes. Irán ha dicho que la operación de Hamás es completamente una operación de Palestina. Lo que ha querido decir es que ese acto de resistencia ha sido espontáneo y totalmente palestino, ha dicho Irán, y a partir de ahí Israel lo que dice es que está rompiendo el gobierno de Hamás en Gaza, que la principal conclusión desde que llegara el ataque del sábado es que en el movimiento posterior de Israel lo que está consiguiendo es romper el gobierno de Hamás en Gaza. ¿Qué están descontando los mercados? Esa es la pregunta clave. Miren, hoy ha hablado, por ejemplo, Nouriel Roubini con Francine Lacqua de Bloomberg en Marruecos, en esa reunión del Fondo Monetario Internacional. Ha dicho que los mercados descartan por ahora la posibilidad de un conflicto masivo en Oriente Medio. Es decir, no hay ruptura de cadenas de suministro energético, no hay un problema de gran escala. Lo que dicen es, hay un problema por ahora localizado y se descarta que ninguna de las partes de Oriente Medio quiera dar un salto adelante, quiera dar un paso adelante. Y si eso no pasa, Nouriel Roubini en Bloomberg ha dicho, tranquilidad, tranquilidad, porque si esto
no escala hasta el nivel de todo Oriente Medio, sobre todo de Irán, la situación está controlada. Dice, el mercado también espera que Israel, ha dicho, no tenga otra opción que ir a Gaza y deshacerse de Hamás. Es decir, está diciendo Roubini que, fíjense las mega amenazas, que esa parte de ir a Gaza a por Hamás, el mercado ya la descuenta. No es el problema fundamental ahora mismo, el problema es Irán. El problema es una extensión del conflicto, sobre todo a Irán, pero no solo a Irán, pero sobre todo a Irán. Pero fíjense que Roubini está diciendo, miren, al final lo que vemos es, hay un enorme dilema para los bancos centrales, pero bueno, el dilema está más centrado en los bancos centrales que en la situación geopolítica. Blinken le ha dicho a Netanyahu que no iban a ir a ningún sitio. Ha dicho, sabemos que os están esperando. Y se está refiriendo a Hamás. Pero aún así sabemos que no van a ir a ningún sitio y que tienen, le ha dicho Blinken a Netanyahu, que tenéis a Israel todo el apoyo de Estados Unidos. Eso sí, hay un foco importante en lo que pueda suceder con los túneles en la entrada de Gaza. Pero colateralmente hay un foco que se ha movido de la fotografía internacional hacia un miembro de la OTAN, que en la guerra de Ucrania había hecho prácticamente lo que quería. Pero aquí ya no se lo están dejando. Europa le ha pedido a Ankara que se posicione de forma, palabras textuales, inequívoca, que Erdogan se posicione de manera inequívoca sobre el ataque a Hamás. Lo ha hecho el vicepresidente comunitario Margaritis Schinas al decir que Turquía debía dejar de lado la ambigüedad y que no hay posición que no sea inequívoca en este entorno. Turquía, ha dicho, tiene que elegir ahora de qué lado de la historia quiere estar. Ojo las palabras. De esquinas de Europa a Erdogan, a Turquía, a Ankara. Le ha dicho, Turquía tiene que elegir ahora de qué lado de la historia quiere estar. Si con la Unión Europea, la OTAN, con nuestros valores o con Moscú, Teherán, Hamás e Hezbollah. El tono de Europa con Turquía, que por cierto quiere entrar en Europa, que es país OTAN, ha subido, pero de una manera exponencial durante la jornada. ¿Por qué? Dice, la hora de responder a esta cuestión es ahora. La manera en que se formule la respuesta importa y debe ser inequívoca. De tal manera que Europa también le está mandando a Turquía un mensaje directo. Le ha puesto el foco en la cara y le ha dicho, lo que estás diciendo no termina de gustar. Y sin embargo no lo ha hecho en los tiempos de la guerra de Ucrania desde el inicio. Porque ahora sí hay una presión total a Turquía, para que decida y defina perfectamente su posición. Ojo con la respuesta que pueda dar Turquía y cómo pueda afectarle, por ejemplo, también en el tránsito hacia Europa. Y luego también hay que ver la última respuesta de Irán hace apenas unas horas, del ministro iraní de Exteriores, que ha dicho que lo que está haciendo en Gaza con ese sitio se podría empezar a elevar hacia Naciones Unidas como un crimen de guerra. De tal manera que Irán también está elevando, y le hemos dicho antes, no hay problema, dice Roubini, salvo que esté Irán. E Irán, que es parte muy importante del diálogo, en la conversación desde el sábado pasado, ya está diciendo, cuidado porque el sitio de Gaza es parte de un crimen de guerra. Está diciendo Irán. Vamos a ver si eso de verdad escala hacia Naciones Unidas. Estados Unidos también ha dicho que no pone condiciones, y era una de las cuestiones clave al armamento que le iba a mandar Estados Unidos a Israel. ¿Cuáles son las condiciones? No le pone condiciones para el uso de su armamento. Y espera que el ejército israelí, eso sí, le pone esta coletilla, haga lo correcto, pero no le pone condiciones a Israel para el uso de su armamento. No es menor la declaración que ha hecho Estados Unidos, Lloyd Austin, alrededor de cuál es el uso que tiene o que puede dar. Vamos a ver ahora en ese entorno de cuál es el uso que le da, aunque le ha puesto la coletilla, pero esperamos que sea proporcional, a ver de qué manera puede funcionar o de qué manera puede no ponerle cortapisas a Israel dependiendo de cuál sea el movimiento que haga. Tenemos un mercado con el petróleo intentando buscar un camino que pueda ser alcista. No lo tiene claro, pero fíjense que durante todo el día hemos vivido un petróleo
semibajista hasta que se ha dado la vuelta claramente al entorno de estar creciendo en el entorno del 0,7. Ya está caminando por encima de los $86. Mercado que también parece que recupera el susto de la inflación, y Blinken, que como noticia de última hora acabamos de conocer, dice que amplía su viaje a Medio Oriente, a Oriente Medio, para incluir a otras naciones aliadas. No es menor, ¿eh? Dice Blinken que ya se iba, que se queda, para ver a otras naciones. ¿A quién? A que se lo imagina. A Arabia Saudí, con quien se había hecho todo el acercamiento de Israel, todo el acercamiento de Estados Unidos, es clave en el mercado del petróleo. Va a hablar directamente con Arabia Saudí y con Egipto, entre otras naciones, pero sobre todo con Arabia Saudí por todo el capítulo del petróleo, y con Egipto por el capítulo de los refugiados, que a través del Sinaí tienen la única salida desde Palestina. En este Día de la Hispanidad, 12 de octubre, como ven, la fotografía no se termina de arreglar, no termina de mejorar, pero va dando pasitos en algunas cuestiones. Me refiero desde el lado puramente económico. Rubini ha dado unas primeras pinceladas de por qué el mercado no está nervioso, y Blinken parece que también le va relajando al mercado cuando le dice a Israel: pero calma un poco, vamos a ver cómo vamos a usar esas armas y cómo se va a hacer la siguiente fase de esta guerra de Israel, que desde Israel se va diciendo, después de haber creado el gobierno de coalición, que el momento de entrar en territorio de Gaza no es que esté cerca, es que ha llegado. Estamos a punto, lo que ha dicho Israel. Vamos a ver qué es a punto y vamos a ver cómo va avanzando y cómo se pueden producir los siguientes pasos y cómo los ve el mercado, que por ahora, como les hemos dicho, no teme demasiado la afección de un conflicto que escale. Cree que va a quedar localizado. Buena tarde y buen negocio. Muy buenos días, 8 de la mañana. Ojo, porque en este Día de la Hispanidad, aquí en España, muy buenos días, 8 de la mañana. Ojo, porque en este día la mesa, una vez que Blinken está llegando precisamente a Israel para ver todos los detalles, todas las claves de la operación militar que va a lanzar Israel. Lleva sitiada Gaza casi 48 horas, lleva sin electricidad prácticamente 15 horas a estas horas. 8:01 de la mañana, el mercado está gozando después de ver las actas de la Fed, porque si unimos el movimiento de subida de los bonos, sobre todo los de largo plazo, si vemos la caída del precio de los bonos, si vemos por otro lado la desestabilización de Israel y vemos las actas de la Fed de la jornada de ayer, lo que está claro es que la pausa no va a ser solo una pausa momentánea, sino que viene para quedarse. Además, con el movimiento de reducción del precio del petróleo y con distintos análisis que apuntan que el petróleo o Rusia y Arabia Saudí vuelven a estrujar esa producción y vuelven a lanzar el precio hacia arriba, que no lo van a tener fácil si la demanda cae, o ni tan siquiera el petróleo va a ser una duda ya a la hora de intentar entender por qué la inflación va a caer. Hoy vamos a conocer a las 2:30, horario español, horario central europeo, el dato de inflación en Estados Unidos, 8:30, costa este de Nueva York. Ahí vamos a ver hasta qué punto va la inflación cayendo, y lo hace con fuerza para entender lo que ayer ya vimos en las actas de la Fed, y es que la Reserva Federal va a pausar sí o sí. Se espera una caída leve del 3,7 al 3,6 en el índice general. Se espera una caída un poquito más grande en la core, en la inflación subyacente, del 4,3 al 4,1. Y se espera que ambas, tanto el dato mensual de la inflación general, que estaba creciendo un 0,6, pase a crecer un 0,3, y el dato de la inflación subyacente, que estaba creciendo un 0,3, pase a crecer también un 0,3. Se quede seguir con esta información que le platicaba. El crecimiento. En una mañana donde vemos claro alrededor de cómo se va a comportar, cómo va a jugar, cómo va a estar la fotografía después de las actas de la Reserva Federal. La última subida de tipos se queda en el aire como poco, de tal manera que si vemos la fotografía que se está viendo, en Israel, también
dándole más incertidumbre a lo que está sucediendo. Ahora veremos qué sucede con el dinero de Irán, que es otra de las claves fundamentales esta mañana, lo que ahora parece que se ha arrepentido Biden. Lo contamos enseguida, pero fíjense, porque el mercado lo que mira es a que esas actas de la Fed, con toda la fotografía de desestabilización también de lo que está sucediendo geopolíticamente en este nuevo empuje por la guerra de Israel, la última subida de tipos está en el aire. Fíjense porque ni tan siquiera en la última reunión, sin todavía la clave de la guerra de Israel, había consenso en los miembros de la Reserva Federal. No había consenso sobre la próxima subida y todavía no estaba todo el lío alrededor de la guerra de Israel, ni se había producido el movimiento de subida de yields, sobre todo de esos bonos, de ese tesoro a 10 años americano. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? La confirmación, si el dato se va hacia el 3,6%, podemos ver una semana de recuperación muy fuerte en Wall Street, marcándonos sobre todo el camino de lo que ya se ha vivido en el último tiempo, en los últimos 2-3 días, alrededor de un movimiento de recuperación. Desde que conocimos el dato de empleo y aquello, aunque era más fuerte, se empezó a ver que daba lo mismo, porque entre que podía haber una revisión, que hacen más revisiones en la Reserva Federal y en el gobierno estadounidense que nada, alrededor de cómo ven la fotografía, entre esa mezcla de revisar y una fotografía clara de que la inflación empieza a ceder, sobre todo en el medio plazo, parece que las actas de la Fed nos están dando ya la clave fundamental de que la última subida de tipos probablemente ya no se vaya a hacer, lo que va al impulso incluso al euro en este entorno. Esta mañana, 8:05 de la mañana, vemos como el S&P 500 en futuros está arriba en 0,11, 0,1, 4.396 puntos. Vemos también como el Nasdaq está en 15.311 con una subida del 0,17%, todo planito hacia ver ese dato de inflación que vamos a conocer a las 8:30 costa este de Nueva York, una hora antes de que abra Wall Street. Abajo la volatilidad 5,51%. Vemos también la fotografía clara esta mañana de cómo el petróleo sigue cayendo, está intentando mantenerse por encima de los $85, 0,09% en negativo, 85,38. Y West Texas también intentando luchar contra los 80, 81,79, caída del 0,38%, sube arriba el oro, 0,29%. Vemos también un movimiento claro del dólar a la baja por la perspectiva también ante monedas de que va a frenar ya, de que para. Y al parar, euro, yen y libra ya empiezan a recuperarse. Fíjense, porque tenemos el movimiento claro de un dólar que se queda en 105,59, 0,12% en negativo, euro dólar 0,14% en positivo, Bitcoin 0,07% en negativo y los bonos, el 10 años arriba la rentabilidad un 0,11, pero claro, recogiendo algo de todo el bofetón que se ha dado durante estos días, está en el 4,56, estaba en el 5 prácticamente, 4,56 y el 2 años en el 4,98 con una subida del 0,04%. Por lo que actas de la Fed en el punto de mira junto al dato de inflación 2,5, mírenlo, porque puede ser un movimiento de Goldilocks espectacular al alza, viendo el inversor como, en ese caso, sí, el escenario es de recuperación potente. Vamos a ver cómo sale el dato de inflación. Como se rebaje todavía por encima del 3,6, puede haber un movimiento claro a la baja, al alza fuerte del mercado. Importante, 2,5, costa este de Nueva York, 8,5, hora central europea. El Fondo Soberano de China ha anunciado hace apenas unas horas que aumentaba su participación en gran parte de los grandes bancos chinos por primera vez desde 2015. Eso ha sido, bueno, un festival. China no deja nada al aire. ¿Qué sucede en Europa? Tú tienes una crisis como la de Evergrande, se te cae el sector inmobiliario y aquello no lo recoges ni en el tercer piso del subsuelo. ¿Qué es lo que ha hecho China? Intentar parar, cercenar de una manera rapidísima la crisis inmobiliaria diciendo ¿cuánto dinero hay que poner aquí encima? ¿Cuánta bajada de fuerza hipotecaria hay que hacer para que el inversor vuelva a comprar para que no tengamos un problema? ¿Qué ha sucedido con el sistema bancario y sobre todo con lo que está sucediendo en el mercado? Está viendo que los precios se van abajo, está viendo que hay una fotografía clara en los portaaviones, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. El corte es ¿qué hacen los portaaviones? A ver, le faltó decir Biden, ¿qué haces? Pero se lo puso encima de la mesa. Y el otro punto que le puso encima de mesa al mundo es producción de petróleo. Esto de Israel, no se preocupen, que no va a provocar un problema de producción, dijo.
a pesar del estrecho de Hormuz, en el sentido de decir, ya haremos lo que haya que hacer, pero no va a provocar un problema de producción, y dijo sí de logística. ¿Qué significa sí de logística? Que como Irán esté en ese entorno, el precio se va a poner en el cielo. Es decir, no va a haber problema de que haya petróleo para todos, que es lo que dijo ayer Putin. El problema está de logística. Ustedes quieren cortar por ahí, ¿vale? Estrecho de Hormuz, que se lo venimos contando desde el lunes, se cortará, lo cortarán ustedes, habrá un tercio del petróleo que le va a costar salir, pero va a salir. Y a partir de ahí, bueno, si ustedes quieren, lleven el portaaviones y líenla, pero luego no se quejen. Fotografía ayer de Putin clara de que ese entorno de la guerra de Israel puede ser un problema logístico, no de producción, porque Arabia Saudí va a seguir haciendo lo mismo, y no descartaba que la OPEP extendiera más allá de diciembre, pero como se han visto, no se ha notado nada alrededor del precio del petróleo, sino que ha seguido bajando. Menos fuerza, pero bajando. Y fíjense, porque hay un informe del Fondo Monetario Internacional que intentaba contraponer, en la quinta clave del día que les pongo aquí, lo que decía Putin. El FMI, que sacó ayer un informe, prevé una caída generalizada en las materias primas por la subida de tipos. Vale. Esto es importante, porque el FMI está contraponiendo a Putin, que dice Putin, vamos a seguir cortando si es necesario para que se mantenga el precio. El FMI lo que nos está diciendo es que hay una caída generalizada de las materias primas, da datos además en el entorno de $70 o por debajo, un poquito por debajo, para 2024 a finales, es decir, está previendo el Fondo Monetario Internacional una recesión de caballo. Lo que pasa es que no lo dice el Fondo Monetario Internacional así en el informe, pero dice la demanda se va a desplomar. ¿Y por qué se desploma? Si no es por una recesión / depresión económica provocada por los bancos centrales. De tal manera que tenemos ese informe del Fondo Monetario Internacional dejando de una manera clarísima, evidente, que va a tener que actuar Putin y Arabia Saudí, va a tener que actuar Rusia y Arabia Saudí, es decir, el conjunto de la OPEP, OPEP Plus, para intentar que la oferta se acople a la demanda. Porque el Fondo Monetario Internacional está diciéndonos, sin querer decirnos, para que no le llamen la atención, Powell, Lagarde and Company, Janet Yellen, que va a haber una caída muy fuerte en materias primas por la parte de la demanda, por la subida de tipos. Y es que lo dice muy claro. Es que no dice va a haber una recesión, pero dice la subida de tipos va a provocar una caída generalizada de las materias primas a nivel mundial. ¿Y por qué? Si la subida de tipos no es Aladín. La subida de tipos provoca algo. Y si la subida de tipos provoca un movimiento de caída de la demanda, es decir, una recesión / depresión salvaje, en ese entorno caerá el precio del petróleo porque la demanda estará hundida y la oferta o se acopla o se desploma el precio del petróleo. Pero dice, no va a haber manera de tenerlo, dice el Fondo Monetario Internacional, el precio del petróleo por encima de los $70, que es muy optimista, si no dicen que hay una depresión profunda en el conjunto de la economía mundial. Y luego hemos visto también cómo Rusia en las últimas horas ha impuesto otra vez controles de capital a las empresas exportadoras para evitar la caída del rublo. Le ha dicho a las empresas exportadoras, sobre todo de petróleo, vendéis, pero luego cambiáis la divisa para que haya moneda. Lo que les ha dicho Rusia a las empresas es, estáis vendiendo fuera, ¿vale? Pero sí lo que quiere Rusia es, cuando vengáis aquí, cogéis los dólares y me los cambiáis a rublos. Cogéis los yuanes y me los cambiáis a rublos. Lo que busca es un mecanismo de defender la moneda que por ahora no le está saliendo desde hace unos días. Está en ese entorno de 100, pero en ese entorno va a ser complicado. Actas de la FED, me resumo en 6 puntos. Tarifas, tipos acordadas por todos los funcionarios tienen que seguir siendo restrictivas. La Reserva Federal sigue viendo riesgos a la baja para la actividad económica, ve riesgos al alza para el desempleo, bueno para la FED. Considera en general que los riesgos son bilaterales, hablando sobre todo como actividad económica y desempleo, reducción del balance que podría continuar algún tiempo, debería continuar bastante más. La inflación sigue siendo inaceptablemente alta, por lo que van a tener que seguir manteniéndolos altos, pero ya no está tan claro que vayan a hacer ese movimiento de subidas. Mundo en guerra. Fíjense cuántas de estas claves están alrededor de Ucrania. Ninguna. Porque ahora mismo el mundo está puesto
Estados Unidos, sobre todo, alrededor de lo que está sucediendo en Israel en estas horas clave antes de la invasión. Pero en las últimas horas ha aprovechado Estados Unidos para dos cosas. Para ver que tiene el apoyo en los dos lados. 200 millones que le ha dado a Ucrania en la reunión de la OTAN de ayer. 200 millones que le ha dado a Ucrania, pero no los 6.000 que le iba a dar. Y 6.000 son los que ahora está Biden replanteándose, lo cuenta esta mañana Bloomberg, volver a congelarle a Irán. Saben que antes de verano un grupo de republicanos levantó la voz y dijo, oiga, que usted ha relajado las sanciones a Irán y le acaba de desbloquear una cuenta con 6.000 millones, como el que desbloquea 25 euros para el niño. 6.000 millones. Cuidado con lo que pueda suceder con Hamas si este dinero llega a las manos de Hamas o de Hezbollah. Pues Biden en las últimas horas estaría dando marcha atrás y volvería a bloquear el dinero, esos 6.000 millones, en una cuenta liberados solo hace unos meses. Está muy bien decirle a quien le han liberado 6.000 millones y que se lo quieres volver a bloquear, que se lo vas a hacer. Porque lo normal es imaginarte ahora mismo a los iraníes yendo a sacar el dinero de la cuenta. Pero bueno, inmediato. Oiga, que le voy a bloquear otra vez la cuenta. Pues debe haber una orden ya de sacar los 6.000 millones de inmediato. Es esta necesidad de Occidente de, por agradar siempre a la opinión pública, ir diciéndole a otro que va a hacer los siguientes pasos para que se prepare y lo cambie. Pero tenemos el movimiento claro de que Biden va a rebloquear otra vez los 6.000 millones. Vamos a ver si los encuentra cuando llegue. Sobre todo porque ha quedado muy mal contra esos senadores republicanos que le decían hace ya meses, ¿pero qué haces liberándole 6.000 millones si tienes la duda de que pueda acabar en manos de Hamas o Hezbollah? Habló a última hora de ayer Biden, como nos está diciendo Mario Molina, a última hora de la tarde en Estados Unidos, con ese mensaje y con el mensaje claro de que hay que seguir ayudando a Israel, ese mismo mensaje que Ucrania, pero ahora mismo en Israel. Gaza lleva sin electricidad desde ayer, más o menos 15 horas. En ese entorno parece que el sitiar la franja de Gaza, estaría a punto de terminar o durante el día o en la noche de hoy. Pero claro, llevamos con la noche de hoy como con la recesión. Están diciendo que sí, que hay un movimiento claro de intentar hacer la invasión y todo parece indicar que había un error de cálculo importante también en Netanyahu. Necesitaba un gobierno de unidad. Ahora que lo tiene ya sitiada la ciudad, tiene al ejército israelí con 300.000 soldados en la frontera de Gaza y haciendo bases, no solo una que ya estábamos diciendo ayer que decía Israel que estaba preparando, tiene la percepción clara que se le puede escalar el conflicto hacia el Líbano, por lo que tiene que vigilar esos ataques desde el Líbano y tiene que ser rápido, pero tiene el riesgo además de lo que pueda suceder desde Irán y de cómo pueda escalar el conflicto. Por lo que el momento es compás de espera, ya tiene creado el gobierno de unidad Israel, a partir del gobierno de unidad ya tiene los 300.000 soldados que esperaba para hacer ese movimiento de invasión y nos faltaba ver si había dos opciones en la invasión. Una, que evidentemente ni Estados Unidos le iba a permitir, que era entrar allí de una manera bastante poco adecuada, y otra, que es intentar antes, que sería el punto que nos quedaría ahora mismo por ver cuándo se cumple, que es intentar crear corredores. Es decir, no puede abrir una invasión sin cumplir el derecho internacional. Ya no lo está cumpliendo porque se ha pasado lo de la ONU endureciendo. Y es sobre todo una fotografía clara de que, como decía ayer Bank of America, el problema es el endurecimiento en la parte corta y larga, pero sobre todo larga en ese entorno de la curva. Y en ese entorno de la curva donde se endurece, la clave fundamental es que las cosas que no me terminan de gustar. Luego habrá otras cosas que habrá que ver.
pero lo de Bretón va camino de la censura del 19. Están riendo de nosotros y de ellos en este entorno. Tenemos mercado ahora mismo con una percepción de una apertura hasta el dato de inflación más o menos moderado, 0,17% arriba, 0,15% arriba SP500, 4.397, Nasdaq 0,22% arriba, 15.319, VIX abajo, porque se espera un buen dato de inflación, alrededor de un 3,6%. Como sea mejor,